Las tentaciones. La ley moral de Dios está escrita en el corazón de cada ser humano. Romanos 1:20. Y cuando se presenta una tentación pecaminosa, nuestra conciencia percibe inmediatamente el peligro. Sin embargo, la tentación en sí no es pecado. Jesús fue tentado, Marcos 1:13, Lucas 4:1-13, pero nunca pecó. Hebreos 4:15. El pecado surge cuando manejamos mal la tentación. Somos tentados de dos maneras: por Satanás, el opositor, el dios de este sistema, y por nuestra propia carne pecaminosa. Nos movemos en un mundo donde reside todo el mal. La vida es movimiento y en cualquier circunstancia o ocasión podemos ser tentados a realizar una acción que nos motive a obrar con injusticia. En última instancia, puesto que el Dios de este sistema, el lugar donde vivimos y realizamos todas nuestras actividades, 2 Corintios 4:4, está lleno de malicias y mentiras, Juan 8:44. Todo el mal se origina en este lugar. Sin embargo, nuestra propia naturaleza egoísta es una aliada del mundo. No necesitamos que nos incite a tener ideas pecaminosas. Santiago 1:13-14 dice: Cuando alguno es tentado, puesto a prueba, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aunque deseemos hacer el bien, todos somos tentados. Nadie está exento de ello, ni siquiera alguien como el apóstol Pablo. Él compartió su propia lucha de la carne contra el espíritu cuando escribió en Romanos 7:22-23, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La tentación y el pecado. La tentación no es pecaminosa en sí misma. Se convierte en pecado cuando permitimos que la tentación se transforme en acción, incluso en nuestra mente. La lujuria, por ejemplo, es pecado, aunque nunca se lleve a cabo, Mateo 5:28. La codicia, el orgullo, la avaricia y la envidia son pecados del corazón, aunque no sean evidentes para nadie más, siguen siendo pecado. Romanos 1:29, Marcos 7:21-22. Cuando cedemos a la tentación de albergar tales pensamientos, estos echan raíces en nuestro corazón y nos contaminan. Mateo 15:18-19. Sustituimos el fruto del Espíritu por el de la carne. Efesios 5:9. Gálatas 5:19-23. Y, muchas veces, lo que primero fue un pensamiento se convierte en acción. Santiago 1:15. La mejor defensa para no ceder a la tentación es huir a la primera sugerencia. José es un gran ejemplo de alguien que no permitió que la tentación se convirtiera en pecado. Génesis 39:6-12. Aunque fue tentado a pecar sexualmente, no le dio tiempo a la tentación para que echara raíces. Utilizó las piernas que Dios le dio y huyó físicamente. En lugar de quedarse en una situación potencialmente peligrosa y tratar de hablar, razonar, justificar, explicar o debilitar de alguna manera su decisión, José se fue. La tentación no fue pecado para él, porque la enfrentó de una manera que honra a Dios. Podría haberse convertido fácilmente en pecado si José se hubiera quedado intentado superar la tentación con sus propias fuerzas. Romanos 13:14 nos da una pauta para evitar situaciones que pueden llevar a la tentación. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si determinamos no hacer provisión para la carne, nos mantendremos alejados de situaciones que puedan resultar demasiado tentadoras. Cuando nos ponemos en situaciones en las que sabemos que seremos tentados, estamos buscando problemas. Dios promete proporcionar una vía de escape cuando seamos tentados. 1 Corintios 10:13. Pero a menudo esa vía es evitar la situación por completo. Huye también de las pasiones juveniles.
Segunda Timoteo 2:22. Jesús nos enseñó a orar. Y no nos metas en tentación. Lucas 11:4. Tenemos la responsabilidad de prestar atención a la dirección en la que Dios nos guía y evitar la tentación siempre que podamos. Al introducir su primera epístola, el apóstol Pedro se dirige a una iglesia perseguida, dispersa por el extranjero. Estaban desanimados y probablemente confundidos por la persecución que enfrentaban. Debido a su fe, Pedro comienza su epístola alentándolos a permanecer fuertes y recordándoles que miren a Cristo, la fuente de su salvación y su herencia en Él, y la esperanza de su regreso para llevar a la iglesia con Él a la gloria. 1 Pedro 1:3-5 comienza: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 6 continúa: en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. La Iglesia debe regocijarse en la esperanza del Evangelio, la herencia prometida de la salvación eterna, aunque por un poco de tiempo se enfrente a diversas pruebas. Contrasta su esperanza eterna con el sufrimiento temporal que enfrentan ahora, haciendo que sus lectores miren más allá de las pruebas del aquí y ahora y enfoquen su mirada en las glorias de su herencia. Pedro entiende que el sufrimiento será normal para el cristiano obediente porque Cristo padeció primero por vosotros, dejándoos ejemplo a seguir en el sufrimiento. 1 Pedro 2:21. La persecución será el resultado de seguir a Cristo porque el mundo lo odió primero, y por lo tanto nos odiará a nosotros. Juan 15:18-19. Y es con este fin que las Escrituras hablan mucho de la gloria eterna de Dios y nuestra herencia con Cristo como un contraste a nuestra aflicción temporal. Pedro también reitera el punto de que el sufrimiento de Cristo es un ejemplo para nosotros cuando dice: porque es mejor padecer haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:17-18. Cristo, el justo, sufrió y se entregó por nosotros, los injustos. Cuando nos sentimos mal en medio de la prueba que estamos pasando, vemos que Él, Cristo, también sufrió y es nuestro ejemplo al haberlo hecho. Pablo dice que somos coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Pedro anima aún más a sus lectores con esta exhortación: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis y alegréis. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 1 Pedro 4:12-14.